que ya había sido desahuciada. En el hospital no le encontraban nada, fue muchas veces a los hospitales, le hacían todo tipo de exámenes y no le encontraban nada y le decían que todo estaba bien. Luego esta persona, en su ignorancia, en su necesidad, buscó también ayuda de las fuerzas ocultas, Claro. La brujería, y cuenta que a ese lugar que fue, los brujos le dijeron que ella ya no tenía nada que hacer, que ellos no podían hacer nada para revertir lo que a ella le habían hecho. Wow. Y bueno, a través de un hermano de la congregación que nos pidió que fuéramos a orar por esa persona, fuimos, y esa persona estaba en un cuartito muy pequeño que allá nosotros le llamamos un closet, ¿verdad? Un lugar donde se almacena la ropa. Y entonces ella ya había perdido su apartamento, ya sus hijos no estaban con ella porque ella no los podía cuidar. Otra familia estaba cuidando a sus hijos y en otro apartamento le habían dado donde vivir, en ese cuartito pequeño. Esta persona la encontramos postrada en la cama porque ella ya no se podía mover. Estaba ahí prácticamente esperando su... Dios te bendiga, Dios te guarde en este poderoso día. Gracias por estar aquí en tu canal Freddy Pérez Oficial, un canal que ha nacido del corazón de Dios para bendecir a todas, pero a todas las naciones del mundo. El día de hoy me acompaña un ministro, un pastor, un apóstol, un hombre de Dios que vino a bendecir a todas las naciones del mundo a través de un testimonio, una palabra poderosa. Así que por favor, ve compartiendo esta palabra, ve compartiendo este contenido, ve compartiendo este mensaje, porque Dios a alguien le va a hablar. Este apóstol nos hizo la invitación, estamos aquí en Ecuador por segunda vez, y desde Ecuador estamos grabando este mensaje que sabemos que va a ser de mucha, pero de mucha bendición para muchos que están detrás de cámara. El apóstol, en el lado de Navidad, está aquí, él mismo se va a estar presentando. Él mismo va a estar diciendo de dónde viene de Estados Unidos, mismo va a presentarse en su iglesia de donde viene. Y yo quiero que él mismo se esté presentando. Apóstol, que Dios me le bendiga de una manera poderosa. Gracias por estar aquí. Amén, amén. Gracias, Freddy, por permitirme estar aquí en tu plataforma y poder compartir de lo grande y poderoso que es nuestro Dios. Mi nombre es Eulalio Navidad, como me presentabas, originario del país de El Salvador, y hace 27 años aproximadamente el Señor me permitió moverme hacia los Estados Unidos, donde pude tener una oportunidad con el Señor. Me rendí al Señor y le doy gracias a Él por su misericordia que pudo obrar poderosamente en mi vida, aunque muchas veces nosotros humanamente no queremos rendirnos completamente a Él, pero Él, a través de sus lazos de amor que nos está llamando, nosotros entendemos finalmente el propósito de Dios en nuestras vidas, y a través de ese llamado es que hoy estoy aquí compartiendo con Freddy, el tremendo hombre del Señor, profeta de Dios, usado grande y poderosamente a través de las naciones. Y Dios es bueno, que nos permite podernos reunir aquí en Guayaquil, Ecuador, para poder seguir celebrando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Amén, amén, apóstol. Para mí es un honor. El apóstol ha estado acá en Ecuador. Dios está usando de una manera poderosa, milagros, sanidades, liberación. Muchas cosas Dios ha hecho, pero sabemos que Dios no se limita en hacer algo poderoso, en hacer algo poderoso y más en este canal de YouTube. Así que por favor, ve conectando a alguien que tú sabes que necesita escuchar esta palabra, que necesita escuchar este testimonio, que necesita un milagro, que necesita una sanidad, que sabe que está pasando por una depresión, por un problema. Trata de compartir este video porque va a ser de mucha bendición. Apóstol, cuénteme de su historia, hábleme de usted. ¿Quién es usted? ¿De dónde comienza el Evangelio en su vida? ¿Cómo Dios lo toca? Háblenos un poco de eso y cómo ahora usted llega a ser un pastor
y tiene, vamos a decir así, tiene una trayectoria, un testimonio poderoso, cómo el Señor lo ha posicionado en lo que hoy lo llamamos ese pastorado, que para muchos es algo tan difícil ser pastor, y no solamente ser pastor, sino ser pastor en los Estados Unidos. Usted sabe eso, hermano. Así es, sí, primeramente le doy gracias a Dios, gracias a mi hermana, que ella siempre nos estaba invitando a la iglesia a la cual ella se estaba congregando allá en los Estados Unidos, y ella siempre me invitaba, no importa cómo yo reaccionaba, pero ella siempre estaba ahí dispuesta a invitarnos a la iglesia. Y para hacer el testimonio un poquito concreto, un poquito corto, mi esposa fue la primera que se afirmó en el Señor, y a raíz de que ella, como esa, ¿verdad?, persona más cercana a mí, se afirmó, entonces como que no me quedó otra opción, ¿verdad?, que acompañarla a la iglesia. Y yo pensé que nada más iba a estar ahí en la iglesia por acompañarla, no nada más por hacer acto de presencia, pero la palabra de Dios estaba llegando a mi vida, Dios estaba trabajando en mi vida, pude experimentar cómo Dios empezó un proceso en mi vida. Y en medio de ese proceso, en esos inicios, Dios puso un sentir en mí de querer servir, ¿verdad? Como que bueno, yo estoy aquí, necesito ser útil aquí, ¿verdad? Entonces empecé, hicieron una invitación a servir en el sonido, y pues Dios abrió esa puerta para yo poder entrar en esa puerta y empezar a servir en la iglesia. Y a través de ese servicio Dios empezó a revelarme muchas cosas, empecé a descubrir muchas cosas espirituales dentro de mí que estaban dormidas. Y así empieza ese mover del Espíritu en mi vida, Dios se empieza a manifestar grandemente. Tener la experiencia de que los ángeles llegan y me levantaban las manos cuando en ese momento de que nosotros muchas veces no queremos realmente entrar en lo que es la presencia del Señor, y tener esas experiencias como los ángeles llegan y le levantan las manos a uno, ser poderoso, volver a ver alrededor y no hay nadie cerca de uno. Entonces ahí uno siente ese poder sobrenatural de Dios, que es parecido a que una persona se le acerque a uno literalmente y le levante las manos. Wow. Y así, de esa manera, Dios empezó a manifestarse de una manera sobrenatural en mi vida, y poco a poco el Señor iba poniendo gracia, favor y gracia en nuestras vidas, y seguíamos sirviendo al Señor hasta la fecha, ¿verdad?, de hoy en día, que decidimos empezar a servir al Señor y estamos sirviendo al Señor. Y Dios poco a poco empezó a llamarnos, empezó a poner ese llamado. Estábamos ahí buscando del Señor, empecé a asistir a los estudios bíblicos de la iglesia, sentí esa necesidad dentro de mí de que quería conocer más del Señor. Ya Dios estaba obrando, ya Dios estaba manifestando en mi vida, y poco a poco venían los llamados, venían las invitaciones a seguirle sirviendo al Señor ya en otra área donde nosotros empezamos a predicar, a compartir la palabra en grupos pequeños, como era el grupo de los caballeros, y así, ¿verdad?, hasta que llegamos al pastorado. Y llegando al pastorado pude experimentar algo que la palabra nos enseña, que a los que llama Él los prepara. Entonces, qué lindo y hermoso es poder experimentar esa experiencia de esa preparación sobrenatural de parte del Señor, y ver el respaldo de Dios en todo lo que hacemos. Ver ese respaldo de Dios cuando nosotros empezamos a orar por las personas y las personas reciben su milagro, y nos sentimos en ese momento tan indignos, ¿verdad?, de servirle al Señor, tan indignos de que Dios se haya fijado en nosotros, pero en ese momento es cuando más nosotros somos agradecidos y le damos la gloria y la honra a Él, de saber que no es en nuestras fuerzas, nada más somos un instrumento en la mano del Señor. Así es. Y el poder de Dios es el que se manifiesta, y el poder de Dios es el que se revela a las personas cuando ellos están creyendo, porque al que cree todo es posible. Por lo tanto, toda aquella persona que viene con fe, creyendo, el Señor se glorifica, y el Señor usa la iglesia, usa a sus siervos para manifestar su poder y su gloria. Amén. Así es. Apóstol, es algo impactante, algo impresionante, porque
usted nos cuenta, nos habla de que el ministerio, cómo Dios lo llama, después que usted se convierte, cómo Dios lo llama, y usted está sirviendo en el sonido, es decir, que usted comienza a ser sonidista. Sí. Y esto que usted comienza a hacer, comienza de una manera poderosa porque el ministerio entonces comienza a desarrollarse. ¿Cómo entonces, apóstol, usted entiende el llamado pastoral que había en su vida? No sé si Dios trató primero con su esposa, no sé si Dios trató primero con usted, porque vamos a decir, ser pastor no es fácil, y más ser pastor en Estados Unidos. Me imagino que cuando usted le comenta, si Dios trató con usted primero, a su esposa, de que Dios le había llamado al pastorado, su esposa se impresiona. O si fue la esposa, vamos a decir, si fue la pastora, que fue la primera que supo, imagino que usted estaba impresionado también. ¿Cómo usted vista esta angustia de que sí o si no, si Dios me va a respaldar, qué voy a hacer? ¿Será que Dios estará conmigo? ¿Va a haber levantamiento? ¿Va a haber lucha? ¿Cómo usted aguantó todo eso? Sí. Explíquenos, háblele un poco Sí. a esta audiencia que está ahí detrás de cámara. Sí, claro que sí. Es impresionante cuando Dios ya se está moviendo en tu vida. Así es. Es como, ¿verdad? Ese poder del Espíritu que está dentro de ti, que tú quieres servirle a Él. Tú estás apasionado por lo que Él está haciendo Sí. en tu vida y tú quieres más de Él. Creo que el llamado al pastorado lo recibimos los dos al mismo tiempo, ¿verdad? A través de nuestro pastor. Y en ese momento, pues, cabe recordar de que mi esposa, ella es hija de pastores. Wow. Entonces ella ya tenía ese conocimiento, ¿verdad? Exacto. Esa experiencia, de ser hija de pastores. Wow. Y eso pues realmente nos ayudó mucho, ¿verdad? Conectarnos con lo que es el llamado al pastorado. De saber de que ya a través de sus padres ya había un llamado, ya había un legado al servicio, a la obra del Señor. Wow. Y sí, entendemos de que no es algo fácil, es algo difícil. Y lo que más me impacta personalmente, por a veces la trayectoria que uno trae antes de venir a Cristo, lo que uno piensa, lo que se dice del Evangelio, lo que se dice de los pastores. Dios nos permitió ser pastores voluntarios, o sea que empezamos el pastorado, el servicio al Señor sin interés de recibir nada, simplemente porque estábamos agradecidos, estábamos apasionados y estamos apasionados por lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. Por ese llamado entonces lo veíamos con mucha alegría, ¿verdad? Con mucho gozo, con mucha expectativa de lo que Dios podía hacer a través del servicio a la obra del Señor. Y hemos visto verdaderamente cosas maravillosas, algo maravilloso en nuestra congregación, en nuestra iglesia, testimonios de restauración de matrimonios donde tanto el hombre como la mujer no veían que iba a ser posible el poder vivir una relación matrimonial en armonía, una relación que agradara a Dios. Y nosotros también fuimos restaurados, ¿verdad? Porque cuando nosotros llegamos a la iglesia, Dios empezó a restaurarnos, a trabajar nuestras vidas. Y eso es lo más maravilloso, que el Señor empiece a trabajar primeramente en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia. Y la verdad es que no hay palabras para agradecerle a nuestro Padre Celestial por ese llamado, ¿verdad? A pesar de ser un gran compromiso, ¿verdad? Uno entiende que verdaderamente, pero a través de ese compromiso que uno siente y el llamado que Dios hace en nuestras vidas, es que nosotros queremos alinearnos a la voluntad de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios efectiva en nuestras vidas, y ese compromiso al servicio, ese compromiso al llamado que Dios ha depositado en nuestras vidas, eso es lo que nos ayuda a ir buscando del Señor cada día más. Amén. A poder ver en cada uno de nosotros esas áreas que todavía necesitan ser transformadas, esas áreas que necesitan ser sanadas. Si en alguna área nosotros necesitamos ser libres, estamos ahí para decirle: Señor, haz tu obra en mí, te entrego completamente mi vida y mi ser, no quiero ir a otro lugar sino es a ti, Señor. Amén.
Wow. No quiero estar en otro lugar si no es en tu presencia. Wow. Esa es la relación que uno siempre quiere tener con el Señor. Wow. Está impactante, mis hermanos, está impactante este testimonio, está impactante todo lo que nuestro apóstol está hablando. De verdad, por favor, comparte este video, comparte con un amigo, un vecino, un tío, con alguien que sé que va a ser bendecido al igual que tú. Apóstol, yo quiero que usted me cuente, porque estamos hablando de un pastorado que fue llamado por Dios, que ha sido llamado por Dios, ha estado las señales, han estado los testimonios, el respaldo de Dios. Pero yo quiero que usted nos cuente cómo fueron sus primeras luchas en el pastorado, cuáles fueron los primeros obstáculos, las primeras personas, que no vamos a mencionarlas con nombre, pero las primeras personas que se levantaron, que se vieron cerca, diciendo, están locos, ¿cómo van a ser pastores? ¿Cómo lo van a hacer? ¿No están preparados? ¿No tienen el llamado? Quiero que le cuente eso a un pastor que está detrás de cámara ahí, que va a ser reactivado en la fe y que Dios le va a dar más fuerza para continuar en el llamado mismo que Dios mismo le ha hecho. Amén, claro que sí. Realmente en ese momento donde recibimos el llamado, quizás los amigos más cercanos, con los que uno está sirviendo en la obra del Señor, son los que no creen en ti. Así es. No creen en ese llamado. Y en ese tiempo, pues verdaderamente lo único que lo mantiene uno es la mirada puesta en el Señor y no en las personas. Duele humanamente, claro, de que aquellas personas con las que uno ha estado trabajando, uno quisiera que estuvieran ahí también, ¿verdad? Claro. Juntos para seguir trabajando en la obra del Señor. Pero pues cada quien es libre de tomar sus decisiones y cada quien, ¿verdad? En base a esa decisión que toma, busca tal vez otra iglesia de congregarse. Entonces, siempre en ese momento eso trae un poquito de tristeza a nuestra vida, a nuestro corazón, pero el Señor llena todos esos vacíos. También el amor de Dios y a través de su Espíritu Santo llena en nuestra vida de ese fuego, de esa pasión, para que nadie ni nada te detenga de poderle servir al Señor de la manera que el Señor te ha llamado a servirle. Por lo tanto, sí, ¿verdad? Es impactante, es muy chocante algunas veces, pero el poder de Dios es más grande, el poder de Dios es más grande, que nos lleva a poderle seguir creyendo, a no dejar que nada realmente nos detenga. Amén. Nos podemos sentir tal vez tristes, pero el Señor, ¿verdad?, nos llena de gozo, y ese gozo que el Señor nos da es el que nos mueve para seguir trabajando fuertemente en la obra del Señor. Así que tú que estás ahí y que vas a ver este video, te digo, no te detengas, síguele creyendo al Señor, no dejes que nada te detenga en la vida, sigue con la mirada puesta en el Señor. Lo que Dios ha depositado sobre tu vida es algo grande, porque al Dios que nos llama, el Dios al que le servimos, es un Dios grande y todopoderoso. Por lo tanto, no hay nada más grande que el poderle servir al Señor, que el llamado de Dios para nuestras vidas. Dios mío, es así. Esto está impresionante. Yo no quiero que esto se acabe, hermano. Esto está poderoso, esto está exquisito, esto está rico. Apóstol, yo quiero que usted nos siga diciendo, háblenos, ¿quién era usted antes de conocer al Señor? ¿Cómo Dios lo llama? ¿Cómo Dios lo toca? Porque yo sé que hay un testimonio muy bonito, pero yo quiero que los que estén ahí y lo escuchen, sepan que de usted estar en las garras del enemigo, estar en el pecado, hundido en el pecado, el Señor lo llama para que sea su pastor. Pero yo creo que ellos conozcan esta historia, y sé que los amigos que están ahí detrás van a tomar van a tomar alegría, van a tomar paz, y van quizás a levantarse, porque si Dios lo hizo con usted, también yo creo que Dios lo puede hacer con ellos. Sí, pastor, cuéntenos un poco de su historia. Antes de venir a los caminos del Señor, era un hombre que le gustaban las fiestas, las parrandas, el baile. Pensé que esa era mi vida, que esa era la mejor manera de vivir la vida. Hasta que vine a la iglesia y a través de la palabra el Señor empezó a hablarme sobre los borrachos
no entrarán al reino de los cielos. Wow. Entonces esa fue una palabra muy fuerte para mi vida, chocante, donde no quería aceptar que mi vida era la de un borracho. Hasta que yo pude entender, aceptar mi condición, y ahí empecé a clamar al Señor para que me ayudara, para que me libertara de esas adicciones, de ese estilo de vida. Y ahora le doy gracias a Dios porque ya no necesito de ninguna sustancia, no necesito de esas parrandas para poder sentir que estoy disfrutando la vida a su máximo potencial. Hoy en el Señor yo creo que estoy disfrutando más que nunca. El poder estar aquí en este lugar compartiendo con el profeta Freiki este tiempo de bendición, este tiempo de manifestación, este tiempo de cumplimiento de lo que Dios viene hablando a nuestras vidas, y creemos de que esto apenas empieza. Esto apenas empieza, y cada día estoy viviendo la gloria postrera que la palabra del Señor nos promete. Así es. Apóstol, Dios mío, yo quiero que usted nos cuente, que usted nos hable de cuáles han sido las experiencias más poderosas que usted ha tenido en este camino, de ver milagros en personas, gente que se encontraba muy mal y que Dios los sanó a través de su ministerio, a través de la iglesia, los milagros que usted ha visto. Cuéntenos un poco de eso. Muy bien, algunos de los milagros que puedo recordar en este momento, que a través del Señor hemos visto su poder sobrenatural, que para Él no hay nada imposible. En una ocasión había una mujer que ya había sido desahuciada en el hospital, no le encontraban nada, fue muchas veces a los hospitales, le hacían todo tipo de exámenes y no le encontraban nada, y le decían que todo estaba bien. Luego esta persona, en su ignorancia, en su necesidad, buscó también ayuda de las fuerzas ocultas, la brujería, y cuenta que a ese lugar que fue, los brujos le dijeron que ella ya no tenía nada que hacer, que ellos no podían hacer nada para revertir lo que a ella le habían hecho. Y bueno, a través de un hermano de la congregación que nos pidió que fuéramos a orar por esa persona, fuimos, y esa persona estaba en un cuartito muy pequeño que allá nosotros le llamamos un closet, ¿verdad? Un lugar donde se almacena la ropa. Y entonces ella ya había perdido su apartamento, ya sus hijos no estaban con ella porque ella no los podía cuidar. Otra familia estaba cuidando sus hijos, y en otro apartamento le habían dado donde vivir, en ese cuartito pequeño. Esta persona la encontramos postrada en la cama porque ella ya no se podía mover. Estaba ahí prácticamente esperando su último día, ya resignada que iba a morir, pero con una esperanza de que a través de la oración ella podía ser sana. Y el Señor se glorificó. Fuimos a orar con un grupo de hermanos, con mi esposa, Pastora Sonia, y después de orar pudimos aprender de lo que hacía nuestro Señor Jesús, que le hablaba a las personas, a los paralíticos, le decía: levántate, toma tu lecho y anda. Entonces en ese momento le sentí eso de parte de Dios, de decirle: levántate. Y aquella mujer la ayudamos, ¿verdad? Mi esposa y otra hermana que andaba ahí también, la ayudaron a levantarse de la cama con mucho esfuerzo. Aquella mujer se levantó poco a poco, muy lentamente, y cuando se logró poner de pie, le dije: ahora camina. Y aquella mujer empezó a caminar, y hasta la fecha de hoy creo que no ha parado de caminar. Wow. Cuando pregunto sobre ella me dicen: no, ella está bien, ella anda trabajando, ella está viviendo su vida normal. Wow, Dios mío. En otra ocasión nos hablaron por teléfono porque la hermana de un hermano estaba orando por su hermana a la distancia hasta Guatemala. Estábamos en Richmond, Virginia, y la hermana estaba en Guatemala, en un lugar, ¿verdad?, rural de Guatemala. Y me habla y me dice: pastor, necesito su ayuda. Yo estaba orando por mi hermana y me dice en mi familia que se murió.
que ya no está respirando. Y en ese momento él enlazó las llamadas, ¿verdad?, entre él, nosotros y Guatemala, la familia de él en Guatemala, y empezamos a clamar. Y después de unos minutos de estar clamando, estar declarando la palabra de sanidad, amén, de vida, declarando el soplo de vida sobre ella, y en ese momento escuchamos como una algarabía, así una sorpresa, un grito de la familia, y gritaban: volvió a respirar, está respirando. Wow. Y nosotros podemos escuchar en el teléfono aquella alegría de aquellas personas. Y esa persona, Dios se le manifestó en ese tiempo de silencio que ella estuvo, donde, ¿verdad? Creemos pues que ya ella estaba muerta. Entonces ella después nos comentó de que Dios había hablado con ella en ese momento. Y Dios, la palabra que le dio es que fuera libre de toda idolatría. Wow. En la casa en ese cuarto donde ella estaba, había muchos cuadros de santos. Y ella fue obediente a la palabra que Dios le dio. Y empezó a ser libre de todo eso. Y después de ella ser libre, ella sintió una gran pasión por levantar construir una iglesia ahí en el terreno de ellos. Y con la ayuda del pastor local, ellos empezaron a construir una iglesia, porque el pastor era albañil. El pastor local era albañil, y entonces ellos empezaron a proveer para la construcción del edificio, y el pastor les ayudó a construir. Wow. Entonces, esas son las cosas que Dios hace cuando cambia a una persona. Así es. Cuando una persona recibe el poder de transformación de parte de Dios, es un poder sobrenatural que no podemos entender, que no podemos ni explicar, pero ese es el Dios que nosotros le servimos, porque Él ha obrado en nuestras vidas. Amén. Y también hemos experimentado muchas veces muchos testimonios de que las personas que han sido diagnosticadas que no pueden tener hijos, que no tienen vientres fértiles. Wow. La pastora, a través del don de ciencia, Dios le muestra que esas personas no pueden tener hijos, Dios. Y ella declara la palabra sobre esos vientres que serán fértiles. Y después nosotros, a veces con los años, recibimos los testimonios, a veces con los meses, recibimos los testimonios de que aquellas personas han podido recibir un vientre fértil y han podido albergar en su vientre a una nueva criatura. Y eso es lo más maravilloso, porque ese es el Dios de vida que nosotros le servimos. Amén. Dios mío, esto está impactante, esto está impresionante, hermano. Dios de verdad que vino a hablar con alguien en este día, así que por favor presta mucha atención. Yo sé que ya el tiempo nos traiciona y sabemos que tenemos que ir terminando. Apóstol, me gustaría que usted le dé un consejo a esta generación. ¿Qué debería hacer esta generación? Porque es necesario que esta generación se levante, que esta generación tome un consejo de Dios, y más que venga de parte de un hombre de Dios. Y ahí mismo, usted esté orando por todo lo que han escuchado este testimonio y que han sido impactados en el día de hoy. Sí. Amén. Yo creo que lo más importante, lo más básico, es entregarle nuestra vida al Señor. Ahí empieza todo. Tomando esa decisión de rendirnos completamente a Él, entregarle nuestra vida, entregarle nuestra condición, así como nosotros venimos a Él, y ahí mismo, en todo lo que es nuestra vida, ahí Dios se glorifica grande y poderosamente. Te bendigo en el nombre del Señor y te comparto esta historia, estos testimonios, para que tu fe en esta hora empiece a avivarse y el poder de Dios se mueva dentro de tu vida y te lleve a sentir esa necesidad del Señor. Por lo tanto, no lo dejes para mañana. Entrégale tu vida al Señor.
Gloria al Señor. Aleluya. Que el eterno Dios te bendiga hoy, mañana y siempre de una manera espectacular. Apóstol, ¿cómo lo pueden buscar en las redes? Y también a los dominicanos, a los guatemaltecos, a los hondureños, salvadoreños, americanos, todos los que se congregan o todos los que quieren buscar una iglesia en donde congregarse, que son cristianos, vamos a decirlo así, prematuros, que no tienen una iglesia y están en la zona de Virginia. ¿Cómo pueden llegar a su iglesia? Háblanos de eso, apóstol, claro que para sí. despedirnos. Claro que sí, nosotros aparecemos en las redes sociales como Pastores Navidad. De lunes a viernes, mi amada pastora transmite un programa que se llama Amanecer con Cristo. Por lo tanto, muchas personas alrededor del mundo se conectan. Hemos recibido testimonios desde Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, o sea, por mencionar algunos lugares más lejanos de donde nosotros iniciamos la transmisión. Y México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, en muchos lugares donde llegue la transmisión, donde se encienda un aparato electrónico, ahí está llegando el mensaje de salvación. Y nosotros estamos localizados en la ciudad de Richmond, Virginia. Estamos en la 1005 Turner Road, North Chesterfield, Virginia, 23225. Esa es la dirección local donde nosotros estamos sirviendo al Señor, y a través de las redes sociales. Amén. En las redes sociales aparecemos como Pastores Navidad. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y otras, ¿verdad?, redes sociales que poco a poco vamos a activar. Amén, amén, amén. Ya ustedes saben, a los que no tienen donde congregarse, lleguen allá para que encuentren una familia en la fe. Así que Dios le bendiga, pastor. Gracias por estar aquí. Recordándote que este es tu canal, Freky Pérez Oficial. Así que hasta la próxima. Bye bye. Shalom.